Bueno, pues entonces ya después de esta pausa, debido a que me enfermé bastante fuerte de la garganta y ya estoy un poco más recuperado, entonces vamos a empezar. Y por supuesto, pues se vuelve relevante retomar un poco de lo que estuvimos platicando antes de la pausa y ligarlo hacia los algoritmos ya específicos que estaremos revisando. Afortunadamente también ya en el laboratorio empezaron a ver un poco más ya de estos temas de movimiento y el laboratorio es el viernes, así que entonces también podremos tener la actividad para no seguirnos atrasando. Entonces, por eso en esta primera parte de la sesión estaremos revisando algunos elementos importantes que discutimos en las sesiones anteriores de la importancia de los movimientos y su construcción en los videojuegos, donde estaremos entonces analizando algunos elementos básicos y algunas técnicas y empezaremos a revisar algunas técnicas que serán mucho más interesantes para los juegos modernos. Y como siempre lo que buscamos con este tipo de técnicas es generar una mejor experiencia donde el movimiento de nuestros personajes pueda verse entonces más fluido y realista en los videojuegos. Entonces, empecemos primero recordando que cuando estemos hablando de la programación de estos movimientos, estaremos pensando necesariamente en dos elementos que están asociados a la parte del movimiento, que ya insistíamos, animaciones y los movimientos que generen un comportamiento realista, para que entonces podamos seguir generando y mejorando esta experiencia del usuario. Y entonces, esto nos lleva a estudiar diferentes tipos de movimiento. Entonces, estos movimientos pueden ir desde cuestiones básicas como caminar y correr hasta movimientos más sofisticados como alcanzar objetivos a través de saltar, escalar y por supuesto las animaciones que acompañan a estos comportamientos para ir cerrando la propuesta de cómo debería de armarse este conjunto de animación, desplazamiento y las interacciones correspondientes, como pueden ser sujetar objetos, usar armas, entonces esto entonces se volverá relevante. Particularmente entonces cabe resaltar el énfasis de que nosotros estamos cuidando una programación adecuada de estos movimientos para generar entornos naturales, realistas y que esta experiencia entonces logre enganchar a los usuarios para que quieran seguir jugando. Nosotros al final lo que buscamos es que nuestros jugadores se interesen por nuestros juegos, los acepten y entonces en un escenario ya más realista, pues esto genere mayores ventas. Nosotros buscaremos entonces esta fluidez a través del movimiento para lograr una jugabilidad aceptable y entonces evitar problemas de retraso en los cálculos que van haciendo el juego. Entonces, aquí es donde se vuelven muy importantes las técnicas más modernas de programación, más bien más simples, que generen un cómputo más fluido y que la experiencia sea más adecuada. Por eso entonces nosotros hemos estado hablando varias veces de lo que necesitamos para poder construir nuestros programas. Por un lado, entonces recordar que si estamos en un entorno tridimensional, como el que hemos estado manejando en Unity, normalmente vamos a estar hablando de coordenadas tridimensionales. Entonces aquí hablábamos de las coordenadas X, Y, Z, y a partir de estas coordenadas nosotros vamos a definir la posición del personaje y los movimientos. Y entonces sobre estos nosotros vamos a hablar de los vectores que definen el movimiento de nuestros personajes. Entonces,
estos vectores nos van a ayudar a nosotros a definir ciertas propiedades de nuestros personajes. En este caso pueden ser las direcciones en las cuales se va a realizar el movimiento y la velocidad en la que se va a desplazar en el entorno. Entonces, también siempre hablamos que uno de los elementos centrales es el cálculo de las distancias. Nosotros podemos determinar, si nosotros hicimos el ejercicio la vez anterior, tenemos la capacidad de ver todo el entorno. Nosotros podemos utilizar una fórmula clásica para calcular la distancia entre dos puntos y entonces a partir de eso nosotros encontrar la ruta que mejor que nos lleve hacia esa posición. Pero esto nos lleva entonces a que eso es bueno siempre y cuando al lugar a donde vamos no cambie. Entonces esto es bueno si a lo mejor estamos recorriendo gráficas o tenemos un entorno justo como ocurre en una situación de una gráfica con NavMesh donde podemos movernos entre puntos, entonces podemos utilizar el cálculo clásico de distancia para determinar cuál sería la mejor ruta para llegar a la siguiente posición. Pero si nosotros tenemos el problema de que el personaje al que vamos a perseguir no está estático, entonces estos cálculos de distancia ya no se vuelven tan directos para poder hacer nuestro cálculo y movernos hacia estas posiciones. Y por supuesto también uno de los elementos centrales es los tiempos en que nuestro personaje tarda en realizar la actividad. Si nosotros decimos, bueno, yo calculo que mi personaje está en cierta posición y empiezo a hacer las acciones para moverme hasta esa posición y cuando llegué el personaje ya no está ahí o el personaje al que voy persiguiendo ya no está ahí, pues ya se vuelve un poco práctico esta estrategia de cálculo de distancias convencionales, pero iremos viendo distintas estrategias para ver cómo podemos resolver esos problemas. Entonces, por eso se vuelven centrales las trayectorias que se siguen para podernos desplazar. Entonces, por un lado, nosotros podemos eh, pensar que lo más natural cuando nosotros vemos los movimientos es que las trayectorias de nuestros personajes no van a ser trayectorias lineales, sino que normalmente pues buscaremos un movimiento más suave. Por eso acá nos hablan de pensar en que muy seguramente estaremos usando trayectorias curvas para hacer un poco más natural este movimiento. Y de pronto nos vendría a nosotros solamente, pues necesitamos cálculos más complejos sobre los vectores para considerar los aspectos de la física. Entonces, de pronto, para no espantarnos acerca de que necesariamente vamos a tener cálculos complejos, pues vamos a buscar estrategias que nos ayuden a hacerlo un poco más simple. Por otro lado, entonces, nosotros también quisiéramos tener un cierto control sobre la velocidad y la aceleración sobre las cuales se van moviendo nuestros personajes. Y entonces, justamente estos parámetros son justo un elemento de entrada en nuestros algoritmos para que puedan ajustar entonces posición y dirección del movimiento. Y con este otro elemento, control y velocidad, pues entonces ahora sí, vamos a tratar de hacer una interpolación del movimiento para poder entonces ir ajustando este desplazamiento a partir de la posición y la dirección actual de los personajes. Y entonces, otro elemento que nosotros que no debemos de perder de vista es la animación y la sincronización con nuestros movimientos. Ya hablábamos entonces que desde el punto de vista de la animación, esta animación son estos movimientos que hacen que los personajes parezcan más naturales con respecto al comportamiento que están generando.
cuando sujetan objetos, cuando hacen movimientos. Entonces, las animaciones tendrán pues esta orientación de hacer más natural lo que nosotros visualizamos. Pero para que todo esto funcione correctamente, tiene que estar muy cuidada la sincronización de los movimientos en estos entornos cuando vamos desplazándonos. Y allí es donde nosotros podemos utilizar las herramientas que nos ofrece entornos como Unity para sincronizar las características de las animaciones de los personajes junto con los movimientos que van ocurriendo. Y entonces, empezando a ir volviendo esto un poco más concreto, pues estaremos hablando que desde el punto de vista de las técnicas de inteligencia artificial, nosotros estaremos hablando, por un lado, las técnicas de navegación, que eso en Unity lo vemos a través de NavMesh, donde los personajes pueden tener las rutas definidas y los comportamientos a partir de lo que ocurre en el entorno. Esto nos permite entonces generar, pues, estrategias para movernos entre estos puntos. Algunos de los algoritmos que se usan para resolver este tipo de estas técnicas para podernos mover entre estos espacios es el algoritmo A estrella, que precisamente nos permite encontrar las rutas más cortas entre los distintos puntos. Por otro lado, entonces vamos a tener los sistemas de comportamiento, las tomas de decisiones, como lo veíamos la vez anterior, donde entonces el comportamiento será modelado, a lo mejor ya en algún momento utilizando algunas técnicas de aprendizaje automático, pero principalmente sistemas de toma de decisión en tiempo real que son capaces de adaptar la decisión que va o la decisión que va a ir tomando el personaje con base a el punto en el que nos encontramos del mundo. Y entonces nosotros ya podemos meternos y avanzaremos hacia allá, más hacia al final del curso, hacia la personalización de las cualidades de los personajes, para entonces tener comportamientos únicos. Es decir, podríamos nosotros usar los mismos entornos de navegación, los mismos sistemas de comportamiento, pero quisiéramos que los personajes tuvieran una personalidad independiente. Pues ya lo veremos más a profundidad cuando hablemos de los NPCs y cómo deberían de adaptarse de acuerdo a lo que las técnicas que iremos revisando. Y entonces, nosotros, regresando un poco a las cuestiones físicas, tenemos que considerar, cuando diseñamos movimiento, tenemos que considerar algunos aspectos de la física. Y la física nos las da el motor de física de nuestro entorno. Entonces, estos motores de física nos permiten entonces que podamos o quisiéramos representar movimientos más realistas, más naturales, que puedan entonces adaptarse a los diferentes objetos, a las superficies. Y para eso entonces los entornos de la física nos ofrecen poder configurar ciertas propiedades. La más común es la fricción y los materiales también que podemos nosotros ir asociando a las propiedades del entorno. Normalmente entonces esto aprovechamos todo lo que nos da ya nuestro motor de videojuegos. El motor ya nos da muchas de estas cualidades físicas que nosotros podemos sacarle provecho. Por otro lado, entonces también el motor ya nos permite describir y tener un control sobre los sistemas de colisión, los que nos permiten entonces a partir de estos sistemas de colisión detectar cómo es la interacción y cómo el movimiento se tendría que ir ajustando a partir de la interacción de estos entornos de colisión que nos permiten visualizar una interacción más adecuada entre los objetos y entonces
a partir de esta detección de colisiones, pues tener una mejor representación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un sistema de colisiones mal diseñado? Pues entonces esto afecta la jugabilidad de nuestros juegos, que los jugadores no se interesen o que de plano a lo mejor puede ser tan malo que en algunas ocasiones puede llevar a ser hasta divertido por un momento, pero finalmente nos lleva a errores en el sistema. Uno de los errores clásicos son como que los personajes están flotando en los entornos, como que de pronto los objetos pueden, digo, los personajes pueden atravesar paredes, porque no todo entonces está bien diseñado en términos de las direcciones, de las colisiones. Estos son puntos que ustedes han venido ya discutiendo con Gibran acerca de los problemas de una mala implementación de inteligencia artificial, aunque estos aspectos de física y colisiones formalmente no son parte de la inteligencia artificial, pero sí son también factores que afectan la experiencia de nuestro juego. Entonces, voy a